Contrapunto Primera Emisión. Contrapunto Primera Emisión. Ya tenemos nuestro amigo, nuestro compañero colaborador con sus experiencias, con sus conocimientos y con sus artículos que indudablemente pues ayudan al lector, ayudan a los analistas también, ¿por qué no?, de lo que está aconteciendo en el mundo de la economía, especialmente, por ejemplo, en los Estados Unidos, la primera economía del mundo. Y les presento a ustedes al señor economista, el doctor Isaac Cohen, analista económico internacional, de medios como la CNN, como medios escritos mexicanos, y acá pues también en la web de radiohuancavilca.com.es, y también al aire, como en este momento vamos a conversar, mi estimado Isaac, y preguntarte con ese titular que escribiste esta nota, misterios económicos, y un poco tomas los antecedentes de la recesión del año 2008, especialmente que golpearon a economías desarrolladas como la de Alemania, como la de Japón, como la misma de Estados Unidos. Cuéntanos un poco de esto, mi estimado Isaac. Bienvenido, buenos días. Muchas gracias, Clever. Siempre es un placer conversar contigo y con Huancavilca. Mira, efectivamente hay ciertas cosas que están pasando que los economistas admiten que son difíciles de resolver, que no hay una respuesta para ellos tan fácilmente. O sea, yo le llamo misterios porque, y digo en la nota, digo, pues sí, como en teología. La superioridad de la teología es que en teología hay quien resuelva los misterios, en economía no. En cambio, por ejemplo, tenemos un primer misterio, es el asunto de la productividad. La cantidad de producto que un trabajador puede producir en una hora, que es como se mide la productividad, pues está estancada. A pesar de que han habido avances tecnológicos impresionantes en materia de informática, de telecomunicaciones, de tecnología, como que eso todavía no se refleja en la productividad de los trabajadores. Esa es una cosa que demanda explicación, porque si la productividad no aumenta, es muy difícil que aumente el crecimiento. Y efectivamente tenemos un crecimiento moderado, de alrededor de 2% en el caso de la economía de Estados Unidos, pero con muy baja inflación. Y la reactivación económica se ha prolongado, ya está entrando en su 9º año, que sería una de las más largas en la historia de la economía moderna de Estados Unidos, y el desempleo está a niveles muy bajos, pero los salarios no han aumentado. No han aumentado de una manera que refleje una presión en donde los empleadores tengan que subir salarios para poder conseguir empleados. Para poder contratar en una situación de pleno empleo como la que está ocurriendo en la economía de Estados Unidos, los empleadores tienen que ofrecer mejores salarios para que los trabajadores tengan interés en trabajar. Entonces, eso no está ocurriendo. Tenemos los salarios bastante estancados con una tasa de desempleo muy baja. Otro misterio. Y así, en esas condiciones, pues el ofrecimiento del gobierno de que quiere subir la tasa de crecimiento del 2% en la cual está alrededor de 3%. Entonces se pregunta uno cómo se va a hacer, porque ¿qué es lo que hay que hacer para mejorar la productividad? Invertir más.
tendría que haber más inversión privada, más inversión pública, tendría que haber más gasto en infraestructura, mejorar la infraestructura para que los trabajadores puedan rendir más. Por ejemplo, si un trabajador pone 2 horas para llegar al trabajo, si la infraestructura le permitía llegar al trabajo en media hora y trabajar esa hora y media adicionalmente, pues eso aumenta la productividad, pero no está ocurriendo. Entonces, esos son los misterios que se tienen ante sí. Estamos a las puertas de una rebaja de impuestos anunciada por el gobierno y estamos viendo situaciones muy complicadas, porque, por ejemplo, el Partido Republicano siempre ha sido partidario de que el presupuesto tiene que ser equilibrado. Si se van a rebajar los impuestos, como dice el gobierno, hay que recortar el gasto. O hay que encontrar cómo financiar el agujero fiscal que va a quedar, porque si se rebajan los impuestos, el gobierno va a tener menos ingresos. Y ese es un debate que se da en este momento porque no se aclara cómo se va a hacer para financiar el saldo negativo que va a tener el gobierno. El secretario del Tesoro ha dicho muy claramente que lo que quieren hacer es hacer crecer más la economía, porque una economía que crece más, pues paga más impuestos y por consiguiente eso va a ayudar a resolver el tema del agujero fiscal. Y ahí 7:12 en Huancavilca, 8:30 AM. Dime una cosa, Isaac, en tu análisis, ¿qué tú crees que las familias en Estados Unidos, por ejemplo, un poco comparando, ¿no? El ingreso del año 2000 con respecto a este año 2016, que ya tenemos las cifras, ese ingreso del 2016 fue superior al del año 2000 en las familias, o qué pasó? Bueno, ha habido un aumento en el promedio de ingreso familiar. Por ejemplo, si se toma el promedio del ingreso de las familias, ha habido un aumento a partir de 2013. Ha empezado a aumentar el ingreso de las familias. Pero, ¿qué pasa? Que ese aumento ha estado muy concentrado en el 20% más alto de la sociedad. Porque cuando se miran las cifras detenidamente, la mitad de todas las familias no han mejorado su ingreso. Entonces tenemos una concentración de los beneficios en la cúpula. Y la mayor parte de las familias, o sea, una mitad ha mejorado y otra mitad no ha mejorado. Entonces los beneficios se están concentrando en la cúpula. O sea, y eso hace que haya malestar, porque al mismo tiempo los trabajadores no han recibido un aumento de sueldo, no han mejorado sus salarios. O sea, exacto, o sea que la redistribución del ingreso no es equitativa, por así decirlo, o por lo menos no se ha acercado a lo justo. Ahí hay un problema, porque no ha mejorado la situación de las familias de menores ingresos. De la mitad que gana menos, no ha mejorado. La otra mitad que gana más ha mejorado, pero hay una mitad que no ha mejorado. Y es que eso se refleja en el hecho de que, como te decía, el trabajador cuando recibe su cheque no ve que haya aumentado su ingreso. Entonces, hay una cierta inconformidad con la forma como la economía está generando los beneficios. Es cierto, hay baja inflación y, por ejemplo, el trabajador no tiene que pagar más por ciertos productos. Por ejemplo, ahorita se sintió con los huracanes, se sintió un alza en el precio de la gasolina. Eso afecta el bolsillo, porque en Estados Unidos 90% de las personas que trabajan manejan para ir al trabajo, entonces la cuenta de la gasolina es una de las más importantes, y eso ya se sintió en el bolsillo de los trabajadores. Pero en general ha habido baja inflación. Entonces no se siente, por así decir, el golpe. Pero lo cierto es que los ingresos de la mitad de las familias en Estados Unidos no han aumentado. Y eso indudablemente pues tiene una incidencia también en la economía y particularmente en la demanda, mi estimado Isaac. Así es, porque esta economía
que es, como lo decías muy bien, el mercado más grande del mundo, 2/3 partes, hasta 70% te diría yo, es consumo. Esta economía está construida con base en el consumo. Hay quienes critican eso, por supuesto, que el consumo es excesivo y todo lo que sea, pero la economía se mueve por el nivel de consumo que hay. Es el factor más dinámico que tiene esta economía. Entonces, si la demanda, como muy bien lo dices, se retrocede o se queda estancada, eso hace que la tasa de crecimiento sea una tasa modesta de 2%. Ahora viene el gobierno y dice, la vamos a subir a 3%. Está bien, pero ¿cómo se hace eso si la productividad no está aumentando? Ahí está la gran pregunta. Vuelvo al misterio. Entonces son preguntas que se hacen precisamente a la luz de las propuestas del gobierno de querer subir la tasa de crecimiento. 7:17 en Huacavilca 830M. Estamos dialogando con el señor economista Isaac Cohen, analista económico internacional. Isaac, pregunto, este problema que existe en España de quererse independizar, pues, Cataluña, está trayendo problemas no solamente políticos, no solamente sociales, sino económicos. Estaba leyendo que ya hay bancos grandes que se están retirando de Cataluña. ¿Qué incidencia tiene este problema, mi estimado Isaac, en la bolsa de valores, por ejemplo, de los Estados Unidos de Norteamérica? Bueno, por ahora no se ha sentido directamente el golpe. Las bolsas europeas sí retrocedieron a raíz de los resultados del referendo del domingo. Y es una situación muy delicada porque es un problema ancestral. Es una provincia que en primer lugar es la provincia más rica de España, o sea, estamos hablando del equivalente de si Guayaquil decidiera independizarse del Ecuador. O sea, es esa la magnitud que tiene la separación de Cataluña. Es la más industrializada, la más avanzada, y se ve, por ejemplo, Barcelona es una ciudad que le disputa a Madrid su posición en la sociedad española, pero entonces plantea un problema vital para España, por una parte. Ahora, España pertenece a la Unión Europea, y esto podría tener un efecto pues muy profundo en la situación de la Unión Europea, en donde todavía la Unión Europea se está recuperando del golpe que ha significado la posible salida de Inglaterra. Entonces, agrava la situación. Lamentablemente las negociaciones entre las autoridades provinciales y el gobierno central pues se han deteriorado un poco, pero entiendo que hay noticias recientes que dicen de que se van a sentar en la mesa de negociación. Y eso creo yo que augura bien, porque Cataluña tiene su propia autonomía, por ejemplo, manejan su propio idioma, tienen ciertos rasgos de autonomía. Siempre hay una discusión sobre cuánto del gasto se queda en Cataluña y cuánto se va para el gobierno central. Es algo que habría que discutir, pero las noticias últimas que he escuchado en el sentido de que hay la posibilidad de que se sienten a negociar, creo que son impresionantes. Las noticias respecto al referendo del domingo fueron muy dramáticas porque se vio a la policía tratando de impedir la votación, y eso los medios fueron la noticia más importante que se recogió respecto a la elección. Entonces, como que eso distorsionó un poco la posibilidad. Pero abrigo alguna esperanza precisamente por el hecho de que se ha indicado que se puede empezar a negociar. Bueno, 17:21 en Ecuador continental. A todo esto, mi estimado Isaac, leía también ayer o antes de ayer que ya el Congreso norteamericano estaría aprobando, si es que ya no aprobó, $10,000 millones para la construcción del muro
entre Estados Unidos y los Estados Unidos de México. ¿Esto es afirmativo o todavía faltan pasos que cumplir? Bueno, está en la propuesta de presupuesto que se está discutiendo. Entonces, vamos a ver cómo, porque todo esto tiene mucho que ver con la rebaja de impuestos también. Hay muchos congresistas que dicen, bueno, ¿cómo si vamos a cortar el gasto público? En otras cosas vamos a estar gastando en este muro que la verdad es que no se ha demostrado contundentemente que pueda servir para mucho. Se duda de la utilidad del muro. Entonces, justificar el gasto público en esa obra específicamente, en un momento en que se está recortando el gasto en otras actividades, pues no cabe duda de que es delicado. Además, se está diciendo que va a aumentar el endeudamiento del gobierno, porque definitivamente si se van a rebajar los impuestos, no se va a recortar el gasto, sino que se quiere aumentar el gasto en cosas como esta, pues entonces lo que va a pasar es que eso se va a tener que pagar con deuda. Porque lo que sí es cierto es que el gobierno de México ha dicho muy claramente que los mexicanos no van a pagar por eso. Entonces eso lo va a tener que pagar el contribuyente en Estados Unidos y obviamente se va a convertir en deuda, porque el gobierno está a punto de rebajar los impuestos. Entonces es todavía objeto de un debate muy intenso. En primer lugar, sobre si el muro sirve o no sirve. Y en segundo lugar, si se justifica gastar en este momento en un muro cuando se está recortando el gasto en otros aspectos que tal vez son más importantes. 7:23. Finalmente, Isaac, esta visita del presidente Donald Trump a Puerto Rico creó algunas expectativas, entre ellas, pues, de alguna manera resolver el problema de la deuda que tiene Puerto Rico, que asciende a niveles de 70,000 millones de dólares. Y se está creando una expectativa como que el presidente Trump va a resolver ese problema para, de alguna manera, pues, que la isla, como le llaman a Puerto Rico, mejore sustancialmente su situación socioeconómica. Isaac. Con una varita mágica casi resolvió el problema el presidente, porque la verdad es que se puso a opinar de que probablemente hay que perdonarle la deuda a Puerto Rico, en medio de negociaciones que hay en este momento entre los acreedores y el gobierno de Puerto Rico. Entonces, no fue muy oportuna esa declaración en el sentido de que los valores de Puerto Rico se vinieron para abajo en el mercado. Porque obviamente si el presidente dice que eso no se va a pagar, pues la cotización de esos valores se tiene que venir para abajo, porque ¿y quién lo va a pagar? Entonces, tengo la impresión de que es una de esas declaraciones que el presidente acostumbra a hacer como producto del momento, sin reflexionar mucho su impacto, y pues no se sabe cómo se podría hacer eso. Están las negociaciones en curso, el gobierno está empeñado y el gobierno de Puerto Rico no ha dicho en ningún momento que van a dejar de pagar. Lo que dicen es que no pueden pagar el valor de esos bonos, el valor que tienen esos bonos, sino que tienen que pagar valor de mercado. Entonces, fue una declaración, creo que fue hecha en el calor del momento, como se dice, pero el problema de Puerto Rico en este momento es otro. La emergencia todavía no ha terminado. Ajá. O sea, estamos todavía en el momento en el que los golpes sufridos con los huracanes en Puerto Rico todavía están en la fase de emergencia. O sea, aquí hay que resolver dos problemas básicos, por ejemplo, la electricidad y el agua. Esos dos factores todavía no están resueltos. Entonces, la economía todavía no entra en una etapa de reconstrucción porque la emergencia todavía está en curso. Y en ese sentido, la visita del presidente creo que fue oportuna, en el sentido de que hay la sensación en muchos de que Puerto Rico está siendo tratado de una manera diferente a otras partes del país que han sufrido también por los huracanes, como el estado de Texas, el estado de Florida.
y era necesario que el presidente hiciera este viaje para demostrar que no es así. Ha habido una polémica muy seria, por ejemplo, entre el alcalde, la alcaldesa de la ciudad de San Juan y el presidente. A nivel de Twitter estuvieron discutiendo y pues había la sensación de que el presidente no le estaba prestando suficiente atención a esa situación. Pero su viaje pues ha resuelto eso, pero la emergencia está ahí todavía. Y hay muchas personas que lo que están diciendo es que se quieren ir de Puerto Rico porque no ven una solución inmediata al problema del agua y de la luz. O sea, esa es la emergencia todavía en estas circunstancias. Muy bien, mi estimado Isaac, cuánto gusto haber conversado contigo esta mañana de 6 de octubre aquí en Huancavilca 830M y darle una mirada ahí un tanto rápida de todos los acontecimientos económicos y los probables que se presentarán los próximos días, mi estimado Isaac. Un abrazo para ti y buen fin de semana. Otro grande para ustedes y muy felices fiestas, que veo que se aproximan las fiestas, Clever. El día lunes casualmente es la fiesta, la gran fiesta de Guayaquil, pero el feriado comienza ya esta noche, mi estimado Isaac, con toda la algarabía y la alegría que tenemos acá los ecuatorianos y particularmente los guayaquileños, Isaac. Así es, pues muchas felicidades, Clever, que la pasen muy bien. Huancavilca, la H grande de la información.